Cámara. Los comienzos de la fotografía. Capítulo número 13. La rueda de la vida. Cuando la fotografía fue inventada, el tiempo de exposición era de horas en vez de minutos, y cualquier cosa que se moviera frente al lente no era registrado por él. Pero cuando el tiempo de exposición fueron segundos, el movimiento apareció. Esas manchas son gente en un puente parisino. Y esa niebla sobre el pavimento, peatones. Esa carretilla se movió durante la exposición. Así, cuando la exposición fue no más de lo que toma saludar con el sombrero y los lentes tenían mecanismos automáticos que necesitaban menos de un segundo de exposición, entonces fue posible ver algo nunca visto, la secuencia rápida del movimiento. Hoy se usa la fotografía para ubicar la nariz del caballo ganador, pero hace 100 años estaban ansiosos por ver dónde ponía las patas. Lo que hace el caballo con sus patas al galopar siempre preocupó al público, especialmente del artista, porque su galope es excesivamente rápido a simple vista. Bueno, han advertido que cuando galopa sus patas van de a 3. Todos saben que el caballo tiene 4 patas. Esto significa que 2 están golpeando el suelo juntas. ¿Pero cuáles? Y esta búsqueda impulsó la fotografía a lo que llegó a ser la revolución de la fotografía estática y la invención de la fotografía en movimiento, el cine. El científico que inició la investigación fue el profesor francés Mare. Mare era médico y se fascinó con la idea del movimiento e ideó toda suerte de aparatos para medirlo. Este es un esfijómetro para medir la actividad de la gente en acción. Una cámara en la suela del zapato medía el tiempo que éste tocaba el suelo. Una plataforma dinamográfica medía la altura de diferentes saltos. Para Mare, todo lo que se movía debía ser medido. Nada era imposible, incluso el aleteo de una paloma. En las patas de los caballos instalaban dispositivos conectados a un aparato que sostenía el jinete. Este mostraba cualquier cambio de presión y además el orden en que tocaban el suelo las patas. Usando estos resultados, un artista podía fácilmente dibujar caballos andando, trotando o corriendo, pero no había pruebas de que lograra la posición de las patas correctamente. Como Mare decía, la ciencia tiene 2 obstáculos para su progreso: la ineficiencia de nuestros sentidos para descubrir la verdad y lo inadecuado del lenguaje para comunicarla. Pero en 1878, el periódico francés La Naturaleza publicó las pruebas del movimiento del caballo en secuencias fotográficas hechas por Muybridge en América. Aquí las cataratas de Yosemite en Sierra Nevada, en California. Las montañas atrajeron a los mejores aficionados americanos a la fotografía, y fue aquí también donde el inglés Edward Muybridge logró su reputación de gran fotógrafo. El valle de Yosemite era de enorme belleza. Tenía además un significado místico para los indios. Muybridge lo fotografió en 1867 y en 1872. Trabajos como este llevaron al gobierno a contratar a Muybridge para dar a conocer Alaska, territorio comprado a los rusos en $7,5 millones. Esta es la catedral rusa en la capital, Sitka. El almirantazgo y otros organismos de gobierno contrataron a Muybridge, el que en 1872 era conocido como uno de los mejores fotógrafos paisajistas en la costa oeste, enriqueciendo a los artistas de California. Como dijera un escritor en 1860, San Francisco se volcó desde el barbarismo de la fiebre del oro a la vulgaridad.
Esta propaganda de la compañía Bradley y Rolafson, de la que Muybridge era socio, con modestia californiana ofrece más piezas, mejores acondicionamientos, mejores fotógrafos y el único elevador conectado a una galería fotográfica. En 1874, Muybridge alcanzó notoriedad no por la fotografía, sino por una tragedia. 2 años antes se había casado con Flora Stone, de 21 años, divorciada. Hermosa y coqueta, ella había modelado a menudo para él. Pero cuando él estaba en viajes de trabajo, ella se enamoró de un danés emigrado, el mayor Harry Larkins. Flora tuvo un hijo, y al tiempo Muybridge descubrió que él no era el padre, y siguió a Larkins hasta su rancho en la mina Yellow Jacket, golpeó la puerta, y cuando Larkins abrió, Muybridge lo mató. Fue un juicio famoso. La defensa llamó testigos para establecer la demencia de Muybridge, alegando que este hombre sano no subiría al tope de una roca de 3.400 pies de altura sobre el valle solo para lograr una fotografía diferente. Muybridge había actuado fría y calculadamente, pero el jurado lo calificó de homicidio justificado. Muybridge salió de la ciudad hasta que pasó el escándalo y volvió en 1875, y retomó su trabajo con Leland Stanford, un millonario exgobernador de California, experto en caballos de carrera, quien había financiado sus primeros experimentos en movimiento. Stanford había encargado a Muybridge en 1872 y el año siguiente para que investigara si los caballos en algún momento tienen sus 4 patas en el aire, y ahora en la hacienda de Stanford se instalaron a averiguar concienzudamente. En estos años, Stanford gastó $42.000 en dar las facilidades a la investigación fotográfica del movimiento de los caballos. Muybridge necesitaba mucha luz para poder registrar la imagen debido a la gran rapidez de obturación que necesitaba. A la izquierda, un reflector de algodón. El suelo estaba cubierto de piedra caliza. A la derecha, una pieza de 50 pies servía de cámara oscura. Compraron 12 cámaras nuevas en Nueva York, lentes especiales en Londres, y diseñaron sus obturadores manejados por bandas de goma. Entre una obturación y la otra, había fracciones de segundo de diferencia. El disparador se accionaba eléctricamente o por el chasquido de los caballos o por unas ruedas de metal de un carro pasando sobre los alambres en el suelo que completaban el circuito. El 18 de julio de 1878, la prensa fue invitada a conocer los resultados del experimento. Los comentarios fueron entusiastas, ya que por primera vez el movimiento, muy rápido para los ojos, había sido capturado en fracciones de segundo. Se publicaban fotos con la silueta del caballo con sus 4 patas en el aire. Muybridge empezó entonces a trabajar en el cuerpo humano, usando a socios del Club Olímpico de San Francisco como modelos. Muybridge era reconocido como el líder en la investigación del movimiento. En 1878 se publicaron unos juegos de cartas llamados Caballos en Movimiento. Se repartieron por todo el mundo. Estas fotos impresionaron mucho al profesor Mare en Francia. Mare quiso entrar en contacto con Muybridge cuando éste visitó París en una gira de charlas en 1881. Se quedó con el profesor Mare 6 meses. Mare empezó su trabajo fotográfico en lo que él llamó su estación fisiológica en un parque en los alrededores de París. Tenía 3 lados construidos y se conocía como Hoyo Negro. Sobre él había una caseta para las tomas altas y un carro móvil blanco con una cámara enfrente. Dentro del carro había una cámara con un nuevo tipo de obturador, un disco con una abertura que al rotar frente al lente imprimía una serie de tomas que se sobrefijaban en una sola plancha. El rebote de un balón. Un peso acelerado bajo gravedad. Los mejores resultados se obtenían con un fondo de terciopelo negro, nada de polvo que reflejara la luz y el movimiento de los objetos que eran blancos.
Pero cuando los movimientos de los objetos eran lentos, las imágenes se desvanecían. Este es, en efecto, un elefante. Para evitar esto, Marey acomodó un cañón fotográfico en 1882. El cañón estaba ajustado al movimiento de los objetos. 2 herranques rodeaban el plato de vidrio con el cual se hacían exposiciones separadas cada vez que el plato se detenía. Era de alguna manera una cámara de cine, los primeros pasos al cine. Por esta época, Muybridge había mostrado ya diapositivas a la erudita sociedad europea. Él mostraba el error de los artistas tradicionales al representar el movimiento en comparación con los hechos que mostraban los experimentos de California. Para convencer al auditorio de que la aparente irrealidad de la posición de las fotos era parte de una secuencia de movimiento, Muybridge decidió proyectar sus fotografías y creó una máquina para reproducirlas. Si separamos las tomas de un movimiento y luego las proyectamos rápidamente para que una reemplace a la otra en un 1/12 de segundo, entonces el ojo puede ver un movimiento continuado. Esto se llama la persistencia de la visión. La persistencia de la visión fue un principio básico en los juguetes victorianos. Estos artefactos ópticos eran juegos educacionales toscos, presumiblemente fáciles de vender, porque se podían usar plácidamente durante la época de las vacaciones victorianas. Este es uno de los primeros. Apareció en 1823. Tiene una jaula a un lado y un pájaro al otro. Y cuando gira, el pájaro entra en la jaula. Es el Thaumatrope. Estas son cintas para esta máquina que se llamó la rueda de la vida. Como ven, sus dibujos son elementales y eso es importante, pues no eran fotografías y lo que se hacía era poner la cinta en la máquina, darle vuelta así y mirar por las aberturas. Era probablemente el más popular juego óptico hoy llamado Zoetrope. Este es el Praxinoscope, un tambor de espejos que reflejaba imágenes situadas dentro del borde. Este es el golpeador de cartas, el mismo principio del Mutascope, también conocido como la máquina del mayordomo indiscreto. Cuando se produjeron fotografías móviles, los principios eran conocidos y tuvieron todos estos aparatos ópticos, además. Lo que necesitaban eran fotografías en movimiento, y esto era lo que Muybridge tenía. En el otoño de 1879 usó una máquina con sofisticada versión como este aparato para producir movimiento. Se llamó Supraxis. Este es el original Supraxiscope. Este modelo está ahora en el Museo de Muybridge, en su ciudad Kingston upon Thames. Lo irónico fue que cuando Muybridge echó a andar los discos con las distintas fotografías impresas, estas no eran normales y se veían aplastadas debido a los efectos ópticos. Muybridge debió pedir a un pintor que le adaptara las imágenes bien. Ahora, las patas están en buena posición, pero el cuerpo, si miran bien, está especialmente adelgazado. Así parecerá normal al proyectarlo. Frente a este, rota otro disco con aberturas, en el que los cuadros pueden flotar y revolotear como si tuvieran vida. Pero mientras Muybridge daba charlas, trataba además de ganar adeptos para su más ambicioso proyecto personal. Quería hacer un amplio diccionario visual con toda clase de movimientos fotográficos humanos y de animales también. Lo creía de interés para artistas y científicos,
y finalmente consiguió una beca de la Universidad de Pensilvania en América. La universidad reconoció sus méritos y a los 54 años Muybridge era un académico. La Universidad de Pensilvania creó 5 becas de $5.000 por persona. Este ambicioso experimento se realizó en el gimnasio del Departamento de Veterinaria. Las condiciones eran similares a las de California: 24 cámaras, un telón blanco y 2 instalaciones más de 12 cámaras cada una a cada lado. Todas se operaban eléctricamente. Se publicaron en total 26.000 cuadros ilustrando 781 ejemplos de movimiento. El trabajo completo se llamó Locomoción Animal. Llegó a 11 volúmenes y costó $600. Los trabajos eran fotografiados desde 3 lados: 24 secuencias desde el centro, 12 desde la izquierda y 12 desde la derecha, puestas todas juntas. La mayoría de los modelos venían de la universidad. Las damas eran desde matronas de sociedad hasta bailarinas de teatro. Eran elegidas por la gracia de sus movimientos. Mientras el hombre era tomado en deportes, la rutina de la mujer era más doméstica. Las modelos y sus movimientos eran cuidadosamente estudiados. Este es el modelo 95, descrito como un ex atleta. Es el mismo Muybridge. Muybridge también tomó una serie de fotografías enfocando el objeto por 6 lados.
El departamento de medicina era uno de los financistas. Esta serie fue tomada para que los estudiantes pudieran ver el mal funcionamiento del cuerpo. Muybridge pasó los últimos años de su vida tratando de promover su trabajo de animales en movimiento. Pero cuando el cine apareció, sus charlas perdieron interés. Murió en Kingston-upon-Thames el 8 de mayo de 1904. Su amigo, el profesor Mare, murió una semana después. Él había seguido su investigación del uso de la fotografía en la ciencia, en particular su aplicación en la aerodinámica. Un asistente de Mare, Demeny, trató de convencerlo de adaptar en su cámara proyectora el cronofotógrafo para proyectar películas. Mare no quiso. Aun cuando esta cámara proyector se parece mucho a la cámara de cine, capaz de reproducir movimiento. Usaba papel encerado o celuloide de varios metros de largo. En teoría, ellos pudieron tener 40 a 50 segundos de buen film, pero Mare estaba interesado solo en el análisis científico del movimiento, e incluso uniéndolo, su film solo muestra una acción simple repetitiva. Estas secuencias repetidas fueron los pasos previos de lo que vendría. Así el celuloide se usó como una base flexible para la cinta fotográfica y ya era solo cuestión de tiempo para que alguien inventara el cine y muchos reclamaran su paternidad. En América fue el inventor Thomas Edison. En Alemania fue Ottomar Anschutz. En Inglaterra también William Friese Greene, cuya tumba lo describe en forma antojadiza como el inventor de la cinematografía. La mayoría de los problemas técnicos fueron resueltos por un ingeniero de Leeds llamado Augustin Laprince, quien desapareció misteriosamente en 1890 en un viaje por Francia y nunca se supo de él. Pero cualquiera sea la disputa de su origen, el cine se inauguró con su público bautismo en Francia. En París, en 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière presentaron la primera película a un público que pagaba. Una escena muestra trabajadores saliendo de la fábrica. El público sabía por los medios de comunicación de la existencia del cine. El dominio de la fotografía quieta terminaba. Lo que Muybridge, Mare y todos los otros fotógrafos victorianos dieron había sido una nueva forma de ver. Esa primera mitad del siglo, la fotografía produjo extraordinarias imágenes, reteniendo la fisonomía de esa era, dejando un testimonio visual que solo la cámara logró. Con este capítulo que acabamos de ver, finaliza el estudio sobre los principios de la fotografía, realizado por Gus McDonald.